Y bienvenidos a todos, hermanos que están en este auditorio, bienvenidos. Vamos a aprender más del Señor y vamos a abrir nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por el privilegio que nos das. No lo podemos decir de otra manera. El haberte conocido, el haber estrechado tu amor, tu corazón con nuestro corazón. Gracias, Señor, por haber hecho eso por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para ser el objeto de tu misericordia? ¿Quiénes somos nosotros para ser el objeto de tu gracia? Sin embargo, la recibimos porque la necesitamos, Señor, y queremos agradarte y conocerte, como decía esta canción. Que cuando estemos en el cielo delante de ti sepamos lo que estamos haciendo también, porque aquí en la tierra hemos sido preparados. Yo te pido, Señor, que todo tapón espiritual, toda oposición demoníaca sea cancelada, retirada, reprendida en el nombre de Jesucristo, para que nuestros oídos se abran, la palabra baje al corazón y se convierta en una convicción, y podamos entender, creer y poner toda nuestra fe en tu palabra, Señor. Que todo mal espíritu que quiera en esta mañana introducirse, Señor, sea retirado por el poder de tu palabra, sea confrontado, y que nosotros podamos disfrutar de esa libertad, Señor, que es en Cristo Jesús, para oír tu sana doctrina. Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy quiero hablarles un tema que el Señor viene hablando a mi corazón desde hace mucho tiempo, me refiero a unos 6, 7 meses, 8 meses, que es el legalismo. El legalismo como un arma destructiva, aunque esta enseñanza está muy enfocada a los líderes, a los predicadores, desde luego que también es muy sano y recomendable que las ovejas, los creyentes, los que no son pastores o líderes, escuchen esta enseñanza para que podamos tener un criterio 100% escritural, 100% bíblico. Y yo quiero hablar del legalismo en la iglesia, un tema que no se toca, no se habla, o cuando se toca solo se embarra, ¿verdad? O se menciona por la sencilla razón, por la simple razón de que estamos en el legalismo. Estamos viviendo en un legalismo, estamos practicando un legalismo, y lo peor es que enseñamos el legalismo quizá de una forma que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, porque nosotros como líderes no le decimos a la iglesia, seamos legalistas, seamos extremistas, seamos esto. Sin embargo, nuestras prácticas, nuestra enseñanza, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, pues dice lo que estamos haciendo, y quiero hablar de eso. Eso es un peligro terrible para la iglesia cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvide que estamos ya viviendo tiempos de apostasía. La apostasía es una señal previa de la venida de Jesucristo, y por lo tanto tenemos que estar muy preparados, tenemos que estar muy alertas, con los ojos muy abiertos, para no ser víctimas del engaño, y en este caso de la apostasía. Debo reconocer que para traerles esta enseñanza bien importante, yo me di a la tarea de consultar muchos libros, me di a la tarea de consultar bastantes comentaristas, oír a otros predicadores que hablaban sobre temas de verdadero evangelio, para yo poder traerles a ustedes una enseñanza basada no en mi propio o en mi solo criterio, sino en el criterio principalmente de la Biblia, pero apoyándome también en hombres de Dios que yo escucho, ¿verdad? Y que me puedo apoyar y aprender también de ellos. Así que cuando yo estaba sacando este punto y estos temas, y cada punto, yo me daba cuenta que el Señor nos estaba hablando y nos estaba revelando, cuando yo veía que estaba respaldado por ministerios de predicadores serios de la palabra del Señor. Cuando digo predicadores serios, no hablo de los famosos, sino de gente que estudia la palabra de Dios. Y ayer decía el hermano de Nicaragua, yo no soy un tragamonedas. Y ojalá y todos adoptáramos eso, ¿verdad? Que no nos comiéramos todo lo que oímos, sino que fuéramos a la Biblia y lo analizáramos. Sin embargo, cuando hablamos de legalismo,
Muchos cristianos podrían pensar en asuntos que representan una amenaza para la iglesia cristiana, ¿no? Si nosotros preguntáramos, si yo le preguntara a usted cuál es la peor amenaza como cristiano que usted puede percibir o perceptuar como cristiano, ¿qué respondería, no? Muchos cristianos piensan quizá que el tiempo de persecución es una de las peores amenazas que la iglesia sufrió y que hoy están sufriendo. Hoy ellos creen que eso es una amenaza terrible. Quizá otro grupo, otro sector de la iglesia cree que la inmoralidad en la congregación es otra amenaza terrible contra la congregación. Otro sector de la iglesia pensará que las falsas doctrinas son una amenaza tremenda para la iglesia cristiana. Y bueno, creo que no están tan mal, son ramas precisamente de lo que voy a hablar el día de hoy. Sin embargo, la mayor amenaza no proviene de afuera de la iglesia, sino de dentro de la iglesia. Y desafortunadamente se anida y se guarda en los corazones de los cristianos. El peligro que hoy vamos a hablar, ya lo mencioné, afecta tanto a creyentes como a los propios ministros del evangelio, y ese problema se llama legalismo, y que también se le ha dado el nombre como un sobreénfasis en la moralidad. Y no quiero decir que la moralidad es mala, porque la Biblia habla de reunir un alto requisito o estándar de moralidad, sino que al legalismo también se le llama como moralismo. Y vamos a ir estudiando todo lo que significa eso. Vamos a estudiar en Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al versículo 23. Y ahí vamos a basar en este pasaje nuestro estudio de esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al versículo 23. Dice así: por tanto, nadie os engañe. Dile a tu hermano, nadie te debe engañar. Muy bien, dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Nótese que eso está entre paréntesis. Después dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todos digamos en voz alta, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien, muchas personas tienen la idea equivocada de que los cristianos y los predicadores promovemos en nuestras congregaciones el legalismo o el moralismo, y precisamente por eso es que muchas personas terminan tomando la decisión de no acercarse a la iglesia. De hecho, hay cristianos, hay personas, hay creyentes que sí dan la idea de legalismo porque no conocen verdaderamente la libertad, o no digamos la libertad, sino la ley de Dios, la palabra del Señor en su plenitud. Así que el legalismo o el moralismo se traduce en pretender promover un elevado nivel moral. Más adelante vamos a ver que no es mala la moralidad, nosotros tenemos que aprender. Este legalismo precisamente está provocando lo que le dije, alejamiento a muchas personas de la iglesia, porque ellos se ven incompetentes
de poder cumplir con esos requisitos de la moralidad, pero estamos hablando de un moralismo. Ahora, ponga atención, un hombre dijo una verdad muy profunda, dijo que la iglesia es un hospital de pecadores, no un club de gente santa. Y eso está basado clarísimamente cuando Dios dijo que Él llamó a lo vil y a lo menospreciado del mundo, o sea, a usted y a mí. Otro hombre dijo que muchos cristianos creen que la iglesia es un lugar donde buenas personas le dicen a buenas personas cómo ser mejores personas. Y por eso es que la gente no llega a la iglesia, porque ellos ven una dificultad o una imposibilidad moral, porque hemos acrecentado tanto el concepto de la santidad, es decir, no acrecentado, sino trastornado, lo hemos tan mal interpretado que la gente dice, pues es que ustedes son unos santurrones, ustedes son unos exagerados. A mí no me gusta ir con los cristianos porque todo prohíben, no dan chance de hacer absolutamente nada. Bueno, precisamente eso es moralismo en la congregación, pero no estoy hablando de libertinaje. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 28 y 29 nos aclara con mucha precisión que eso no es legalismo. Dice la Biblia que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Hay una palabra muy interesante cuando Pablo habla de lo vil. Él usa la traducción insignificante. Así que Dios escoge ¿a quién? A lo insignificante del mundo. Y hay otra traducción u otro significado que es sin rango. Así que el pasaje se leería de la siguiente manera: y lo insignificante y lo que no tiene rango del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escuche por favor, una gran culpa del crecimiento del legalismo en la congregación nos corresponde a nosotros los pastores, que nos sentimos más insignificantes y con un rango superior del que ni siquiera tenemos. Repito, una gran culpa del crecimiento del legalismo en la iglesia nos corresponde a los pastores, que nos sentimos más que insignificantes y con un rango superior del que ni siquiera tenemos. Y eso produce moralismo, porque es como poner el ejemplo de decirle a la iglesia: pórtese bien para que Dios lo bendiga, venga a la iglesia para que Dios lo sane, sirva a Dios para que Dios le prospere, sirva a Dios para que Él le provea. Y no nos damos cuenta que Dios no puede bendecirnos, no debe bendecirnos por medio de una acción, porque la acción la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y por gracia no somos salvos solamente, sino por gracia recibimos toda clase de bendición aquí en la tierra. La comida, el vestido, el auto, la casa, el trabajo, todo es por gracia. Pero si yo le digo a usted, mire, pórtese bien, échele ganas, o mientras más ofrenda de Dios le va a dar más, entonces yo estoy provocando en la iglesia un moralismo donde la gracia de Cristo está siendo a un lado, donde ya no necesitamos el favor de Dios del todo, sino que nuestras obras nos permiten entonces recibir las bendiciones de Dios. Y entonces ya no serían por gracia, sino serían por obras. Dile al que está a tu lado: todo lo que tienes es por gracia. Dijo otro predicador algo muy interesante. Dijo que el legalismo está tan lejos del verdadero cristianismo como lo está el cielo del infierno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahora, en esta enseñanza vamos a tocar 3 puntos y vamos a responder o a tratar de responder 3 preguntas. Número 1, ¿qué es el legalismo? Número 2, ¿cuál es el fruto que el legalismo produce? Y número 3, ¿cómo podemos luchar eficazmente contra el legalismo? Antes de pretender comunicar los peligros del legalismo
y pretender desaparecerlo de nuestras congregaciones o del cristianismo, debemos primero entender lo que no es el legalismo. Número uno, lo que no es el legalismo, le explico: preocuparnos por nuestra santidad personal y por la santidad de la iglesia no es legalismo. Preocuparnos por nuestra santidad personal y por la santidad de la iglesia no es legalismo. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué? ¿Qué hay que perfeccionar? La santidad. A ver, todos digan: la santidad en el temor de Dios. Ahora, Pablo no deja nunca de mencionar que todo lo que logra o todo lo que hace o todo lo que enseña siempre es en Cristo. Todos digan: en Cristo. Así que cuando Pablo dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, entre paréntesis digamos en Cristo, limpiémonos. Este verbo limpiémonos indica una identidad con la persona. Entonces, la identidad de la persona a la que se refiere es Cristo. No se refiere al pastor de la iglesia, no se refiere a que limpiémonos, iglesia, de acuerdo al pastor. Comportémonos conforme el pastor se comporta, sino limpiémonos de acuerdo o en conformidad del que dijo: santifíquense, del que dijo: yo soy santo, y más que santo, yo soy 3 veces santo. El que dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y hablemos no solo de la enseñanza, de la doctrina, sino del ejemplo, del testimonio, del amor, de la misericordia, de la compasión, de la exhortación, etcétera. Así que cuando el verbo dice tenemos que limpiarnos, el verbo indica identidad y conformidad con la persona que nos dijo que debemos limpiarnos, es decir, con Cristo. Así que el legalismo o el moralismo es pretender llevar una vida ejemplar fuera del ejemplo de Cristo. Hay mucha gente afuera que dice: yo voy a ser salvo, yo no sé por qué no puedo ser salvo. Si yo no le hago ningún daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo me porto bien, yo trato bien a mi esposa, yo procuro tratar bien a mis hijos, yo hago bien las cosas en mi trabajo, yo no necesito ir a una iglesia como la tuya. Bueno, es que nadie necesita venir a una iglesia, necesitamos venir a Cristo. Pero desafortunadamente en la iglesia el Cristo que enseñamos es un Cristo legalista. Es un Cristo donde lo hemos enseñado de acuerdo a nuestras normas, de acuerdo a nuestra conveniencia. Como cuando decimos: mira, si tú no estás conforme conmigo, te puedes ir de la iglesia, aunque el pastor esté equivocado, aunque lo que el pastor esté enseñando esté fuera de la Biblia. Muchos pastores asumen esta posición y dicen: a mí Dios me llamó, yo soy el pastor, yo soy el líder, y lo que a mí Dios me muestra, tú te tienes que someter. Eso es legalismo. Es hacer a un lado las leyes de Dios, los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre. Así que no es lo que nosotros digamos, querramos, pensemos, por muy buenos sentimientos que tengamos. Repito, el concepto es que el legalismo es pretender llevar una vida ejemplar fuera del ejemplo de Cristo. No lo lea, pero como en Mateo capítulo 9 versículo 11, que los fariseos regañan a Jesús y le dicen: ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Así que ellos estaban practicando un legalismo impresionante, porque para ellos eso era una contaminación, era prohibido. Él no debía juntarse. Una traducción, en lugar de usar la palabra publicanos y pecadores, dice la chusma. Así que Cristo no debía juntarse con la chusma. ¿Cuánta chusma vino hoy? Pero lo que no entendían es que Cristo, escuche esto, Él no abrogaba la moral de Dios, Él no abrogaba la ley de Dios. Él tenía la ley de Dios en su corazón, hermanos. Por eso es que Él
hacía milagros no importando que fuera día de reposo. Él predicaba del perdón, él perdonaba pecados. Y él no abrogaba la ley, él la cumplía, porque el cumplimiento de la ley era el amor. Así que él venía a proporcionar el amor de Dios y rebasó los estándares del legalismo de aquel entonces. El legalismo decía, no te puedes juntar con este. Si tú tocas un leproso estás contaminado. Bueno, está bien, era una ley mosaica. Y así tenía que, pero todo apuntaba hacia la figura de Cristo. Así que cuando Cristo sana a aquel leproso y lo toca, aunque Cristo no queda contaminado de lepra, yo entiendo que él en ese momento, ¿se acuerdan la figura cuando el sacerdote, la gente tenía que poner las manos sobre el alimento, sobre el animal, y le pasaba sus pecados? De la misma forma, la lepra que representa el pecado, en ese toque de Cristo que lo sana, es como Cristo tomando ahí la lepra de nuestro pecado y limpiando al leproso. Eso es lo que los legalistas no entendían. Eso es lo que los moralistas no comprendían. Sin embargo, también Pablo les dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 13, que no deben preocuparse que deben preocuparse por su santidad, deben preocuparse por su santidad, y eso no es legalismo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la pasar, viviréis. Ahora, es bien interesante cuando dice, si por el Espíritu hacéis morir, los originales dicen que significa detener completamente. Entonces el pasaje se leería, mas si por el Espíritu detienes completamente las obras de la carne, viviréis. Escuche, ¿qué significa? Que intentar en Cristo detener completamente las obras de la carne en nuestra vida y en la iglesia no es legalismo. ¿Ven? Bueno, el pastor Chuy ahorita alguien en la mañana dijo, traigo dolor de hígado, porque le dio gancho al hígado. Yo creo que ahorita es otro gancho al hígado. Porque hay muchos pastores que hemos creído que tenemos ese poder o esa autoridad, ese privilegio de tomar ciertas decisiones que no nos corresponden. Pastor, es que usted porque tiene 10 músicos, pero yo no tengo gente en la iglesia, y si aquel pues cayó, yo le voy a permitir porque nos hace falta, al fin que Dios es amor y Dios perdona. No, momento. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y no vamos a caer en el legalismo ni en el moralismo, pero tampoco vamos a darle rienda suelta a la carne y permitir que podamos ministrar como se nos pegue la gana. Recuerden, estamos ante la presencia de un Dios más que santo, 3 veces santo. Y ante aquel que es 3 veces santo debemos darle a Dios la mejor ofrenda posible en santidad al Señor. Así que no debes tener miedo, no debes de tener pena, no debes tener vergüenza, porque el padre que ama al hijo lo corrige y lo disciplina. Así que cuando corregimos y disciplinamos un asunto de inmoralidad, no significa que Dios no es amor o que el amor de Dios no está en el líder, en nosotros. No, al contrario, es una preocupación, es una ayuda para que la iglesia esté sana y el ministro haga las cosas correctamente. Amén. También Pablo les dice a los romanos que deben preocuparse por su santidad. Dile a tu hermano, preocúpate por tu santidad. Por eso este congreso me gusta, porque creo que nos estamos preocupando de nuestra santidad. ¿No le parece? Lea Colosenses capítulo 3 versículo 5. Pablo le dice a los colosenses que deben preocuparse por su santidad, y eso no es legalismo, eso no es moralismo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y todo esto ¿qué es? Idolatría. Así que el peligro de no detener o intentar detener completamente la inmoralidad es que dicha inmoralidad puede convertirse en prácticas tan placenteras que se harán una idolatría en el cristiano.
Léalo, ahí lo dice. Haced morir, que significaba detener completamente lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y termina diciendo, eso es idolatría. Así que quien no se preocupa por intentar detener en su iglesia, se va a convertir en una idolatría. Es decir, se va a pretender ministrar a Dios y al mismo tiempo darnos o permitirnos esas libertades y creer que Dios se agrada de nuestro sacrificio. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice la Escritura, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde Él debe habitar, donde Él debe morar, donde Él debe estar dentro de nosotros, surgir y emergir su poder, su palabra, su evangelio, etcétera. Por lo tanto, nosotros no podemos, no debemos darnos esas libertades. Debemos preocuparnos por nuestra santidad, porque de lo contrario nosotros estaremos haciendo una idolatría o una práctica, un paganismo del evangelio. Dios es santo. Bien, número 1, dijimos que preocuparnos por nuestra santidad personal y por la santidad de la iglesia no es legalismo. Número 2, tomar en serio la ley moral de Dios como una norma de vida en la iglesia tampoco es legalismo. Les repito, tomar en serio la ley moral de Dios como una norma de vida en la iglesia tampoco es legalismo. Muchos dirán, ¿y cuál es la moral de Dios? Bueno, la moral de Dios eran y son los 10 mandamientos que el Señor envió a su pueblo a través de Moisés. Y escuche, aunque es imposible cumplirlos en su totalidad, eso no significa que debamos descartarlos como una norma de vida, dándole el calificativo de legalismo a quienes intentamos practicarlos. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10, habla de todo eso. Debemos tomar la ley moral de Dios como una norma de vida en la congregación. Los 10 mandamientos, y no solo eso. No le estoy enseñando, regresando a la ley, vamos a cumplir los 10 mandamientos. No podemos lograrlo, Cristo lo logró por nosotros. Pero los 10 mandamientos reflejaban la ley moral de Dios. Sin embargo, dentro de los 10 mandamientos hay mandamientos pues muy vigentes y que Dios nos exhorta a huir, como el adulterio, la idolatría, la fornicación, la codicia. Usted sabe todo eso. Dice Romanos 13, el 8 al 10, no debáis nada a nadie, sino el amor unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿a qué? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, digamos de la ley moral de Dios, ¿cuál fue? El amor. Así que el que ama a Dios, va a cumplir la ley moral de Dios hacia Dios y hacia los demás. Sin embargo, muchos ven la ley moral de Dios como una restricción, dice un predicador por ahí, como una camisa de fuerza que te roba tu libertad. Ven la ley moral de Dios como una camisa de fuerza que te roba tu libertad, donde te dicen no puedes, no debes, no veas, no vayas, no hagas nada, pero no entienden que no es una restricción sin fundamento, sino que estamos pretendiendo demostrar el amor a las leyes morales de Dios. Hermanos, si hay algo que nosotros le debemos a Dios, es el amor que nos tuvo, es la misericordia, la compasión, la paciencia, la gracia derramada en nuestras vidas, y que por lo tanto nosotros debemos intentar agradar el corazón de Dios, aunque no será por obras, sino por gracia y por misericordia. Pero Dios es un Dios de moralidad y nosotros somos sus hijos, por lo tanto también debemos amar la ley de Dios. Debemos amar la moral de Dios y no verlo como una camisa de fuerza que no te permite hacer nada. Esa es una mentira del enemigo. Satanás le dijo a Eva:
no importa, tú puedes comer del árbol. Jehová dijo, no, Él no quiere, Él sabe que cuando tú lo comas serás como Él. Tendrás todas las libertades, tendrás todos los privilegios que Dios tiene. Sabrás lo que Dios sabe, podrás hacer lo que se te pegue la gana, eres libre. Muchos dicen, ¿para qué me hizo Dios si me va a restringir tanto? ¿Para qué me llamó al evangelio si me va a presionar? ¿Qué no Dios nos llamó a libertad? Sí nos llamó a libertad, no nos llamó a libertinaje, pero la libertad está condicionada. Claramente vemos en la figura del huerto del Edén que Dios le dijo, puedes comer de todo el árbol que hay aquí, pero de uno no comas. Así que Dios le dio cierta libertad a Adán y Eva de moverse en todo un huerto, comer de aquel árbol, de aquel huerto, pero había una restricción, de ese no. Así que aunque en Cristo hemos sido llamados a libertad, hay restricciones dentro de Cristo. Y eso no es legalismo. Dile a tu hermano, hay restricciones. Los mandamientos de Dios entonces no es una camisa de fuerza que te roba tu libertad, sino la forma correcta de amar a Dios. Así lo dice David en el Salmo 119, versículo 44 y verso 45. Dice el salmista, guardaré tu ley para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Y después dice, ratifica y afirma, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Cuántos quieren ser libres en Cristo? Si tú amas y buscas la ley moral de Dios, serás verdaderamente libre. Tu iglesia, tu ministerio, tu familia, si te apegas a las leyes de Dios, serás verdaderamente libre. También Pablo se los dijo a los romanos en el capítulo 7, versículo 22. Les dice, porque según el hombre interior, le dice Pablo a los romanos, porque según el hombre interior me deleito en los congresos. Un despistado por ahí dijo amén. Porque según el hombre interior me deleito en los conciertos. Porque según el hombre interior, nuestro espíritu que recibió el soplo de vida de Dios, me deleito en la ley de Dios. ¿Oyó eso? Y me impresiona el verbo deleitar o la frase me deleito, que significa tengo satisfacción en la ley de Dios. Bajaron los amenes. Así que tomar en serio la ley de Dios, oiga, tomar en serio la ley de Dios y sentirnos satisfechos al implementar esta ley en la iglesia no es legalismo, es una satisfacción que el Señor nos otorga a través de su palabra. No matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. No es una camisa de fuerza, sino es una satisfacción, una verdadera felicidad. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Siéntete libre en la ley de Dios. Aleluya. Por eso es que chocaba el ministerio de los fariseos y el ministerio de Cristo. Ellos practicaban su libertad y la libertad de Cristo era totalmente diferente, pero al mismo tiempo totalmente apegada a la ley moral de Dios. Así que el problema era la mala interpretación o el acomodo de la ley de Dios en los fariseos. Y sin embargo Cristo decía, yo lo que oigo de mi Padre, eso les enseño. Yo me apego, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo los amo con amor eterno. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo no vine a mostrarte un camino, yo soy el camino. Así que tenemos que apegarnos a la ley moral de Dios y no caer en el legalismo ni en el moralismo. Porque no hay sacrificio, no hay servicio, no hay obra que tú y yo podamos hacer que podamos obtener algo, ni mencionar la salvación. Eso es imposible. Pero tú no debes hacer absolutamente nada para lograr alcanzar algo. Eso es por gracia, todo es por gracia. Y debemos conocer más la gracia de Dios. Para el creyente debe ser un deleite hacer la ley de Dios,
Porque dice Pablo, dice el apóstol Juan, en un momento lo vamos a leer, para el creyente debe ser un deleite hacerle la ley de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Ay, pastor, qué difícil. Ahora sí me la puso bien dura. No, no son gravosos. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, no de deudas, no de hambre, de fama, sino de pecado, y yo los haré descansar. Y si me buscas sinceramente y te apegas a la ley de Dios, todas las cosas te serán añadidas. Ay, qué cosa, ¿verdad? Cuando se hablan de esas cosas, el amén es más fuerte y en otras es más bajo. Bueno, por eso estamos aprendiendo. Acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Así que con mayor razón, hermanos, los que pastoreamos o los que lideramos, debe ser un deleite poner en práctica la ley moral de Dios en la iglesia. Así lo dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, el amor no de Dios, sino el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Dile a tu hermano, sus mandamientos no son gravosos. Dile, el que está grave eres tú. ¿Cuántos se deleitan, hermanos? Número 3, estamos diciendo lo que no es legalismo. Restringir, escucha esta palabra, restricción. ¿Qué entiende por restricción? No puedes, ¿verdad? Oiga, restringir. Oiga, por favor, que luego andan subiendo frases al aire nada más. Pastor dijo eso y no oyeron toda la enseñanza. Restringir la libertad en la iglesia por amor a Dios y por el cuidado de la iglesia tampoco es legalismo. Ahora, esto es un punto muy importante, porque Pablo hablaba de la libertad en Cristo y él hablaba de las conciencias de los débiles. Así que Pablo decía y enseña que él tenía el derecho de gozar de su libertad. Sin embargo, se iba a privar de su libertad por los débiles, por las conciencias. Es ahí donde dice, si para el débil, para aquel es pecado, es una ofensa, es una herida, el hecho de que yo coma carne, la dejaré de comer. Aunque no era pecado para Pablo el comer carne, pero hería la conciencia del hermano débil. Así que Pablo se tuvo que restringir o autorrestringir en ciertas libertades que no lo llevarían al infierno ni a transgredir las leyes de Dios, por amor a las conciencias débiles. Y muchos de nosotros, aunque somos libres, hacemos cosas que afectamos a terceras personas porque decimos yo soy libre. Pero si eso le está afectando al cristiano débil o a un inconverso, tienes que restringir esa libertad, aunque tengas esa libertad de hacerlo. Así que Pablo mismo se puso como ejemplo de restricción, y precisamente porque amaba a Dios y pretendía transmitir a la iglesia la importancia de amar a Dios, incluso privándose de su propia libertad, aunque siglos después los libertinos a esto lo llamarían legalismo. Nosotros, los pastores, los líderes, debemos ser los primeros en autorrestringirnos, incluso algunas libertades que puedan ser inofensivos, por amor a la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 lo respalda y dice así Pablo. Vea qué interesante esto, Todas las cosas son lícitas. Ahora, ¿qué entiende usted por todas las cosas me son lícitas? Todas las cosas. Ahí está el problema del legalismo. No es que si digo Dios todo, todo es todo. No es todo, ese todo no es todo. Tenemos que entender lo que quiere decir Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Lo está siguiendo? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Para empezar, las cosas
ilícitas que menciona Pablo, trata de transmitirnos, no son pecados. Escuche esto. Esto es bien importante. Y ahí es donde todos nos vamos. Las cosas ilícitas que menciona Pablo en este pasaje no son pecados. ¿Sabe qué es? Cualquier cosa lícita que puede dominar nuestros sentidos, incluyendo los espirituales. Así que Pablo está diciendo, retomando el contexto de no comer carne por amor a los débiles, por la conciencia de los débiles, para Pablo le era lícito comer carne. Él tenía una libertad, sin embargo se convertía en ilícito para él cuando se daba cuenta que podía afectar a los nuevos creyentes o a las personas que no tenían el conocimiento de Dios. Así que se lo voy a repetir: cualquier cosa lícita que puede dominar tus sentidos, incluso los sentidos espirituales, es aquello que debes tomar un autocontrol sobre tu vida. Un hombre llamado Robertson dice que Pablo está decidido a no ser esclavo de nada que en sí mismo sea inofensivo, sino que mantendrá su dominio de sí mismo. Se lo voy a repetir. Dice Robertson, Pablo está decidido a no ser esclavo de nada que en sí mismo sea inofensivo, sino que mantendrá su dominio de sí mismo. Así que regular cualquier cosa lícita, no dije ilícita, regular cualquier cosa lícita en la iglesia y en nuestra propia vida no es legalismo, sino un gesto de amor a Dios. ¿Entendió, hermano? Pastor, pero yo soy libre. Sí, pero está de por medio alguien que es débil en la fe. Tienes que regular tu libertad. Pastor, Pablo le dijo a Timoteo: puedes tomar un poco de vino por tu estómago. Pastor, yo tengo acidez todos los días, así que yo me voy a tomar una copa de vino. Y a lo mejor no te emborrachaste, a lo mejor ni lo haces todos los días, a lo mejor ni lo haces cada mes, a lo mejor lo haces una vez al año, pero un débil te vio y aunque no pasó nada, tienes que regular esa libertad. Por amor, porque ese es un gesto, oiga, eso es un gesto de amor a Dios. Porque nosotros nunca vamos a lograr amar a la gente como Dios la ama. Nunca vamos a lograr comprender y entender a la gente como Dios la entiende y Dios la comprende. Por eso el sacrificio lo hizo el Hijo de Dios. Y cuando restringimos nuestras libertades es un gesto de amor a Dios, no a los hombres. No se trata de ti, no se trata de Él, se trata de Él. Se trata de Dios, hermanos. ¿Cuántos aman a Dios? Hay cosas que debes restringir por el amor que le tienes a Dios. Denle un aplauso al amor de Dios, por favor. Todos digan restricción. ¿Cómo? Restricción. A ver, no le oigo. Restricción. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27 dice Pablo: yo golpeo mi cuerpo, que significa la frase completa, autocontrol. Yo tengo un autocontrol de mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo toma en este caso la figura de un boxeador que ha sido golpeado y amoratado. Él toma esta figura. Cuando él dice yo golpeo mi cuerpo, en aquel entonces entendían perfectamente lo que Pablo trataba de decirles. En aquel tiempo, cuando se usaba esta palabra golpear, de inmediato, como decir boxeo, yo boxeo mi cuerpo, de inmediato venía a la mente de las personas una pelea, Pacquiao, Márquez, ¿verdad? Y entonces Pablo dice: yo boxeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. Pablo, tomando la figura del boxeador que ha sido golpeado y amoratado, dice o interpreta lo siguiente: que aparte de que sus perseguidores intentaban controlarlo, aparte de que sus enemigos intentaban controlar que él dejara de predicar el evangelio, aparte que la gente lo seguía, lo apedreaba, lo quería matar, lo quería colgar,
lo quería controlar, quería callar el mensaje de Dios. Él mismo dice, no es suficiente, yo mismo me voy a autocontrolar para así llegar a la meta de mi ministerio. Wow, hermano, qué hombre este tipo. Así que si de por sí lo perseguían para callar el mensaje, él mismo se autocontrolaba. Decía, no es necesario que me persigan, yo me autocontrolo por amor a Dios. Yo mismo pongo mi cuerpo en servidumbre. Yo mismo golpeo mi propio cuerpo por amor a Dios. Aunque algunos a eso le llamen legalismo, no es legalismo, es un gesto de amor a Dios. Y tenemos que transmitir el amor a Dios. Y una forma certera, ¿cuál es? Autocontrolarnos. Ahora, ¿qué es el legalismo? La segunda parte del mensaje. Vimos lo que no es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso es legalismo. Es intentar ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Ya sea, escuche, esto es muy importante, ya sea a través de la ley moral de Dios como a través de las reglas morales de los hombres. Ambas son legalismo. Ponga cuidado en lo que le estoy diciendo. Nosotros debemos apegarnos y amar las leyes de Dios. Sin embargo, pretender ganar el favor de Dios a través de cumplir la ley de Dios, también eso es un legalismo, porque estaremos haciendo a un lado la gracia de Cristo. ¿Entendió eso? Así que escuche esto, por favor. El legalismo no descansa en las obras de nosotros, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El legalismo no descansa en ninguna obra que usted y yo hagamos, por muy excelente que sea. Hoy escuchamos en todo el mundo, dice, no, es que Dios quiere ministros de excelencia, es que Dios quiere gente de excelencia. Y al término excelencia, a veces se le ha dado a aquellos hombres que quieren hacer todo de tal forma que quisieran provocar u obligar el favor de Dios. Y la gente le da sinónimos. Mucha gente es un sinónimo de que Dios está ahí. Legalismo. Le están dando un valor a algo que no se le debe de dar un valor. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Qué tienes tú que no te haya dado el Padre? Ni los guaraches que traes esta mañana. Nada. Comentábamos en la mesa ayer, somos menos que nada. Job le dijo a Dios, tú me preguntarás y yo te responderé. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estabas tú? Le dijo Dios. Cuando hice la tierra, cuando la suspendí, ¿dónde estabas tú? Y termina Job diciendo, me puse la mano sobre la boca. Pues no que me responderías, Job. ¿O no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese mis ojos te ven se refería al momento de la aflicción que Job estaba viviendo. Así que Job ni siquiera conocía 100% a Dios hasta que fue afligido. Dijo, wow, Señor, hoy te conozco al 100%. Y su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Ella estaba aplicando la ley del moralismo, la ley del legalismo. Es decir, Dios dejó de bendecirte, ya no tienes por qué bendecirlo a Él. Dios dejó de darte, ya no tienes por qué darle alabanza a Dios. Maldice a Dios y muérete. No, Jehová dio y Jehová quitó, dijo el centrado Job. Sin embargo, Job, al final de su historia, tuvo que arrepentirse de su legalismo y de su moralismo, porque él llegó a dudar y a pensar que por ser tan excelente persona, no entendía por qué le estaba pasando eso. Y eso le estaba pasando para que él entendiera que todavía no conocía a Dios 100%. Así que el legalismo no descansa en las obras de nosotros. La obra, la gracia de Dios no descansa en las obras de los hombres, sino en la obra de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que cumplir un estándar de conducta personal. El legalismo
en la actualidad es muy atractivo a la gente porque apela al orgullo humano. Romanos capítulo 3, versículo 27 y versículo 28 dice: ¿dónde pues, fíjese, dónde pues está la jactancia? Hoy es que yo tengo porque yo amo a Dios. Es que Dios me ha dado esto porque yo soy fiel. Y dice aquí Pablo a los romanos: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28, dice Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De la ley, ¿oyó? El hombre es justificado sin las obras de la ley. El punto medular del texto aquí es la salvación del hombre. Y lo que trata de transmitir Pablo es que nuestras obras, aunque sean conforme a la ley, quedan excluidas. Por lo tanto, oiga, la ley moral de Dios, lo explicamos en un principio. A lo mejor tú cumplirás los 10 mandamientos, pero aquí dice que aunque los cumplas, esa ley queda excluida en cuanto a la salvación que Dios nos da. Por lo tanto, el texto significa que somos salvos sin nuestra participación. Ahora, bueno, si hay algo que nosotros pusimos para ser salvos, y lo único que pusimos es nuestro pecado, lo único que hemos puesto es nuestra desobediencia, lo único que pusimos delante de Dios son nuestras transgresiones, amigos y hermanos. Así que ninguna ley que podamos cumplir al pie de la letra y queriéndonos convertir en un ministerio de excelencia podrá producir vida eterna o podrá producir algún tipo de bendición. Todo es por gracia. Vuelvo al punto medular de la enseñanza. De otra manera sería legalismo todo eso. Dios no quiere un pueblo de legalistas, un pueblo de fariseos, un pueblo que quiera ganarse el favor de Dios a través de sus palabras, de sus hechos, de sus acciones. La acción la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él cumplió al 100% la ley de Dios. Él nos amó con amor eterno. Nos dejó otra ley que es la ley de la gracia y del amor y del perdón de Dios, por la cual nosotros no podemos tener acceso al trono de la gracia y a ninguna de sus bendiciones mediante alguna acción moral, incluyendo las leyes morales de Dios. Ese es nuestro deber como hijos agradecidos de Dios. Pórtate bien, ¿para qué? ¿Para que Dios te bendiga? No, porque eres un hijo de Dios. Agrada a tu Padre que está en los cielos. Ámalo, Él se dio y Él envió a su Hijo único por ti. Así que pórtate bien, ámalo, adóralo, porque Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda honra. Él es digno de todo reconocimiento, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Alábalo porque Él es el Todopoderoso, porque fuera de Él no hay otro que pueda salvar. Alábalo solamente por eso. A su nombre. Aleluya. Así que Pablo en el versículo 27 dice: ¿dónde entonces está nuestra jactancia? Pablo le dijo a los efesios en el capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe. Y esto no de vosotros, por si alguno diría: bueno, yo soy salvo, Señor, porque yo tengo mucha fe. Dice Pablo: no, esto tampoco es de ustedes, sino de Dios. Es don de Dios. Esto tampoco es de ustedes, esto es otro regalo de Dios. Ay, hermanos. Yo conozco a algunos predicadores que dicen, y yo he estado en sus reuniones y dicen: mire, yo voy a hacer esto, voy a convertir el agua en vino y voy a producir este milagro y va a pasar eso. Y él dice algo: porque yo tengo una gran fe, dicen. Tengo una fe loca. Y usted lo va a ver y empieza a tentar a Dios. ¿Y dónde quieres? Y a ver dónde se te aparece el oro. Y a ver, tráeme un vasito con agua. Y a ver esto. Y están tentando a Dios. Porque la fe, si hubiera mucha fe, nada tenemos nosotros, sino es un don de Dios que se ha de manifestar en el hombre de acuerdo a la voluntad de Dios.
en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Pero la fe importante no es la fe para eso, es la fe para, dice el pasaje, para salvación. Así que esa fe loca está loca, hermanos. Está loca. ¿Cuántos de ellos se van a perder en el infierno con todo y su fe loca? En aquel día me dirán muchos, la palabra muchos es, no me acuerdo cómo se menciona la palabra en el griego y significa la mayoría. En aquel día la mayoría me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por enfermos y sanaron. En tu nombre, ¿cuántos? La mayoría. ¿De quiénes? De los que echaron fuera demonios y de los que sanaron enfermos. La mayoría. Les diré, no los conozco, hacedores de iniquidad, porque el sobreénfasis estuvo en eso y no estuvo en la gracia de Dios. Se volvieron legalistas del evangelio, dándole valor a las reuniones de milagros, a las reuniones de sobrenaturalidades, y el mensaje del evangelio hacia la salvación, a valorar la gracia, pasó de moda, es anticuado. Eso es un tema aburrido. Legalista, dicen, son ustedes unos legalistas. Creo que los legalistas son otros los que le están dando valor sobrenatural a algo que no lo tiene. ¿Cuántos eran legalistas hoy, antes de oír esta enseñanza? A ver. Yo era un legalista. Yo era un legalista. Ya no soy un legalista. Se me apareció Cristo. Se me apareció con una luz resplandeciente y me tiró y me dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pastor, ¿qué es lo único que puedo hacer para ser salvo? Descansar en los méritos de Cristo. Pastor, ¿y entonces qué puedo hacer para ser bendecido? Seguir descansando en los méritos de Cristo. Así que la gracia no solo proporciona salvación, sino cualquier clase de bendición de Dios. Por eso ningún pastor o líder puede hacer algo para conseguir algo, ni tampoco debe guiar a la iglesia a hacer algo para conseguir algo, porque eso es legalista. Gálatas capítulo 3 versículo del 1 al 6 dijo Pablo, y tiene un subtítulo muy claro, el subtítulo es el Espíritu se recibe por la fe. Y les dijo Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vais a acabar por la carne. Y escuche, cuando Pablo no usa la palabra carne para hablar de nuestra vida de pecado, sino para la confianza que muchos tienen en su propia carne o en su propia obediencia para alcanzar el favor de Dios. El verso 4 dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué piensa usted? Por el oír por fe. Así que muchos creen que Dios, oiga, y esto es un mal que está de moda, muchos creen que Dios tiene que bendecirlos. Es que Dios tiene que bendecirme, pastor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas bien. Es que Dios tiene que bendecirme. Oí un predicador americano que dijo, fíjese, la contradicción. Dice, a mí no me gustan los helados. Y en el aeropuerto se acercó alguien y me dio un helado. Y bueno, yo por no despreciar no lo quise tirar. Me lo guardé y me dejaron subir al avión en primera clase, donde yo siempre viajo, dijo. Entonces había una niña negrita y otros niños güeros, dice, estaba haciendo él mismo una diferencia, ¿verdad? Y dice, y los niños se le quedaban viendo a mi lado. Entonces yo dije, los voy a bendecir. Nótese que a él no le gustan los helados. Entonces él dijo, los voy a bendecir. Dice, entonces los niños se acercaron y yo les di de mi helado. Y los niños se pusieron felices porque les di de mi helado. Y yo le dije, Dios,
No lo hice por ellos, lo hice por amor a ti. Dice, hace un silencio y se pone en el púlpito y dice: así que a mí no me importa que la gente me critique. Dijo: yo merezco ser rico. Yo merezco ser millonario, le duela a quien le duela, porque yo soy un hombre que hace obras. Y la Biblia dice que debemos hacer obras. Así que yo tengo derecho, y usted también tiene derecho a ser millonario, le dijo. Usted también tiene todo el derecho de ser rico, porque Cristo se hizo pobre para hacerte rico. Y empezó a aplicar la palabra de esa manera. Yo me pregunto, hermanos queridos, ¿dónde queda entonces lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 8, cuando les dijo: todo lo tengo por pérdida? Así que este hombre tenía su confianza en su carne, en su propia obediencia para alcanzar el favor de Dios. Por eso él le dijo: Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fueron en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claramente Pablo explica en el versículo 2, no lo lea, que es por fe y por la gracia de Cristo. Ahora, cuando hablamos de no darle al moralismo un valor para poder alcanzar el favor de Dios, no significa que los cristianos estemos promoviendo la inmoralidad, porque el mismo evangelio promueve la moralidad o un alto estándar de moralidad. En Mateo capítulo 5 versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que el Señor está promoviendo un estado alto, un nivel alto estándar de moralidad. Cristo en su conducta no rebajó ese estándar de moralidad. Sin embargo, en el cristianismo la santidad se ha convertido en una, ¿cómo puedo llamarlo?, en algo que te produce algo. Pero la Biblia dice que los que somos salvos debemos ser santos. Así que la santidad no produce salvación, ni la santidad es para producir bendiciones, sino que los que hemos sido salvos somos santos de Dios. ¿Cuántos son salvos del Señor? Entonces usted por consecuencia debe ser un santo. No debe ser un santo para ser un salvo. Ningún comportamiento, por muy bueno que sea, va a lograr el favor de Dios. Todo es por gracia de principio a fin. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? A ver, alguien que me diga que lo que tiene no se lo dio Dios. Dice: y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este es el típico y el clásico cristiano o líder con el ministerio del yo-yo. Yo oré y Dios te sanó. Yo te puse las manos y te caíste. Yo te di de mi paternidad y tu iglesia creció. Yo. Por eso dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque Dios lo da, hermano. Amén. Dios lo da. ¿Estamos aquí? Dios lo da. Escuche por favor. Y si Dios te lo dio, ¿por qué te glorías como si no te lo hubieran dado? Lo único que el hombre logró producir fue muerte cuando desobedeció a Dios, a través de nuestros padres Adán y Eva. Y todos nacimos con una naturaleza de pecado pecaminosa, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no tenemos un don propio, todo lo que tenemos es de Dios. Y si Dios lo dio, yo no encuentro la razón de por qué decir, ¿verdad? Es que es cuando yo predique, Dios se va a manifestar. O cuando yo ore, la unción de Dios va a caer. O cuando yo cuente hasta 3, el Espíritu Santo te va a visitar. No, cuando tú cuentes hasta 3, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Porque nadie le puede dar órdenes a Dios.
Él es nuestro capitán, Él es nuestro Señor. Somos sus esclavos y un esclavo no tiene derecho alguno porque el esclavo es comprado. Así que, Señor, lo que tú me quieras dar. Señor, cuando tú me quieras hablar. Señor, lo que tú me quieras proveer. Señor, lo que tú me quieras dar. ¿Qué soy yo? Para que tengas memoria de mí, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto, hermano? Ahora, escuche por favor. ¿Cuál es el fruto del legalismo? En sentido general, el legalismo produce todo lo contrario a la gracia de Dios. Así como la gracia tiene su fruto, también el legalismo tiene el suyo, y ambos son completamente diferentes entre sí. El legalismo produce orgullo, autojusticia y alimenta la jactancia humana, mientras que el evangelio produce únicamente la gloria a Dios. Aunque esto le parezca poco redituable a los ministros modernos, el evangelio produce únicamente la gloria a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hoy el evangelio se vende y se mercadea para que le resulte redituable y grandes ganancias en los bolsillos de los ministros de hoy en día. Así que cuando nos damos cuenta que esto es para la gloria de Dios, nosotros dejamos de ser redituables en ese sentido, pero abundados en la gracia y en el amor de Dios, que eso para mí, es lo demás. ¿Y para usted? Sí, pastor, a lo mejor usted no está padeciendo hambre como yo hoy le estoy padeciendo. La he padecido. Hoy te toca a ti. Y Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu hambre, en tus problemas, en tus deudas económicas. Mi poder se va a manifestar ahí. Lo comentábamos que cuando el pasaje dice el justo cae 7 veces y 7 veces vuelve a levantarse, no significa que esas caídas son pecados. El justo cayó en fornicación, pero levántate, le dicen los pastores. No importa, hijo, con un borrón y cuenta nueva todo se arregla. Ven, mi hijo, ¿verdad? Ya con la palabra hijo es la palabra mágica. No, la Biblia dice que esas caídas del justo no son pecados, sino son aflicciones de la vida. No tienes para comer, no tienes para pagar la renta, se han volcado tus enemigos contra ti, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Son las aflicciones del cristiano que cae, se debilita, se pone triste, llora y le dice: Señor, no tengo para comer, pero dice: pero yo sigo creyendo en ti, a mí me bastará la gracia hasta el día que yo me tenga que morir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si comemos para Dios, comemos y al Señor le damos gracias, y si no comemos para el Señor, no comemos y al Señor le damos gracias. ¡Bástate la gracia! El ejemplo más claro que encontramos en la Biblia, ya estoy en la recta final, me parezco al pastor Chuy Olivares. Cuando digo ya voy a terminar, me falta media hora, ¿verdad, pastor? Y ahorita le toca a él, ¿eh? Ahorita nomás fue verbal la exhortación. Ahorita se va a sacar el cincho, ¿eh? Ya se lo dejé calientito. Ok. El ejemplo más claro que encontramos en la Biblia acerca del legalismo es aquel fariseo que aparece en Lucas capítulo 18, versículo del 11 al versículo 14. El fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hay quienes ni diezman, bueno, brínquese ese pedazo. Verso 13, mas el publicano, dice la Biblia, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, reconociendo su pecado. 14, os digo, dijo Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, moralismo y legalismo, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido.
Así que aquí se nota con claridad la humillación del publicano y el orgullo y la soberbia del fariseo. Nadie puede ganarse el favor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si cada que nosotros nos portemos bien, pretendemos estar recibiendo las bendiciones de Dios como un logro personal, y eso es legalismo y moralismo. Señor, tú me tenías que bendecir porque yo le he echado ganas en la obra. Tú me tenías que bendecir porque tú sabes que yo soy fiel. Tú tenías que bendecirme porque yo visito a los enfermos. Tú tenías que bendecirme porque yo me he mantenido de pie. Dios no tenía que bendecirnos absolutamente a nadie. Si lo hizo fue por su grande amor, por su grande misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a dar su vida por nosotros, porque Él no quería que nadie se perdiera, sino que todos procediéramos al arrepentimiento. Él no quería hijos consentidos en el cielo, Él quería hijos arrepentidos en el cielo. Así que no podemos ganarnos el favor de Dios con ninguna obra, con ninguna acción, porque de otra manera sería como recibir las bendiciones como un logro personal. ¿Y qué pasa si alguien está siendo más bendecido que nosotros a pesar de que estemos haciendo lo mejor posible para obtener sus beneficios? Precisamente el legalismo y el moralismo está llenando de enojo y de reclamos contra Dios a las iglesias. Incluso los líderes han permitido la postura de autorizar a su propia iglesia de reclamarle a Dios sus derechos. Yo ofrendé, Señor, yo diezmé, yo tengo derecho a ser bendecido. Eso precisamente es legalismo. Y otra de los frutos del legalismo es que produce un cristianismo lleno de quejas, lleno de reclamos a Dios, porque están insatisfechos con la gracia de Dios porque no la conocen. ¿De qué le sirve al hombre tener todo el dinero del mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve gozar de dinero y de riquezas si no conoció la gracia de Dios y se perdió? Así que si hay algo por lo que debemos luchar nosotros, es por nuestra salvación a través de la gracia en Cristo Jesús, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Termino. El legalismo produce división en la iglesia. Bueno, no le di ningún pasaje, ¿verdad? Creo. Pero usted léalo en su casa, lea Lucas 15, del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Ahí usted va a ver el hermano mayor, todas las quejas que levanta contra su propio padre. Así que el hijo menor no solamente era un problema por derrochador, sino que el hijo mayor creía que por su obediencia y por su moralidad y su legalismo tenía todos los derechos de recibir todo lo que su padre tenía. Así que los dos casos, los dos son pródigos, los dos están perdidos. Termino. El legalismo produce división en la iglesia porque levanta un espíritu de crítica que impide la verdadera comunión cristiana. Alguien dijo: el legalismo eleva las preferencias personales a la categoría de mandamiento divino. ¿Oyó eso, hermanos? ¿Speak Spanish? ¿Alguno habla español? Sí. ¿Amén? Eso. Contésteme, por favor. Alguien dijo que el legalismo eleva las preferencias personales a la categoría de mandamiento divino. Tremendo, ¿verdad? Entonces sí lo dijo Dios, pero también lo digo yo. Bueno, sí lo dijo Dios, Dios es amor, pero mira, yo soy el pastor y a mí Dios me puso a pastorear esta iglesia, así que no importa, dale. ¿Quiénes somos nosotros? Eso es legalismo, que le estamos dando un valor divino a un mandamiento, un concepto, a una, ¿cómo podemos decirle? A un, quizá un buen acto, a una buena intención de nuestro corazón, y estamos aboliendo la ley de Dios, la gracia de Cristo, el favor de Dios. Leí de alguien, y aquí termino, leí de alguien,
7 pasos para convertirte en legalista. Número 1, inventa reglas que no estén en la Biblia. Número 2, esfuérzate por cumplir esas reglas. Número 3, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Número 4, enorgullécete cuando las obedezcas. Número 5, constitúyete a ti mismo en juez de los demás. Número 6, enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Si no dice amén, diga ouch. Lo entiendo. Y último, dice, si quieres convertirte en un legalista, y ese es el mejor, golpea a los perdedores. No. Nosotros estamos bien, a nosotros Dios nos dijo, somos la iglesia del avivamiento, somos los llamados, a nosotros nos vinieron a profetizar que somos esto y somos lo otro, así que si tú no haces lo que yo hago, tú estás mal, yo estoy bien. Sin embargo, Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie os juzgue. Así que Pablo sabía que los legalistas no se conforman con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios, sino que quieren meter a todo el mundo en el mismo molde. Bien. Alguien dijo, si no estamos atrayendo el mismo tipo, oiga esto por favor, líderes sobre todo, dijo alguien, si no estamos atrayendo el mismo tipo de personas que Jesús atraía, seguramente no estamos predicando el mismo mensaje. Bueno, y a esto yo digo, y entonces, ¿qué hay de aquellos que dicen, es que a mí Dios me llamó a hablarle a los empresarios? Es que el ministerio que a mí Dios me dio solamente es para las naciones, a mí Dios no me llamó a grupos pequeños. O es que a mí Dios solo me llamó a esto y a eso. Eso es legalismo, porque claramente este hombre dice que si no estamos atrayendo el mismo tipo de personas que Jesús atraía, seguramente no estamos predicando el mismo mensaje, ya que Jesucristo atraía a los pecadores, a los malos, a los peores, a los del vulgo, a los que no tenían. ¿Y quién es esta? Si supiera quién es esta, dice, no estaría en esta casa. ¿Y quién eres tú para perdonar pecados? ¿Y en qué autoridad haces estos milagros? ¿Y tú quién eres? Tú eres hijo de fornicación, por Belcebú echas fuera a los demonios, etcétera, etcétera. Legalismo. Tienes 5 días para sanar a los enfermos. ¿Y por qué tiene que ser en el día de reposo? Bueno, aquí estoy yo soy más grande que el día de reposo. Uno mayor que el templo está entre ustedes, el Hijo de Dios. Ahora, no puedo y no debo terminar el mensaje sin darle el arma mortal contra el legalismo. No es el liberalismo, es el verdadero evangelio. Ese es el arma mortal contra el legalismo. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él, en su evangelio, en su palabra, no te hace falta nada. Colosenses 2, 18 y 19 dice que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Así que, óigame esto, el crecimiento, ¿cuántos quieren crecer? Como ministros, ¿cuántos queremos crecer en Cristo? No piense, sí, quiero 10,000 personas en mi iglesia.
No piense, quiero crecer en mi prosperidad. ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría, en el conocimiento de la gracia de Cristo? Crecer, entender decía ayer el pastor, no podemos rebajar la mentalidad de Cristo, sino nosotros tenemos que subir nuestro estándar. ¿Sí? ¿Cuántos quieren subir su? Bueno, ok, el crecimiento no lo producen las reglas, ni los moldes, ni los métodos, ni las formas. El crecimiento lo produce Dios en Cristo Jesús. Lutero dijo algo muy interesante. Si algún predicador no está siendo acusado de predicar contra las leyes de Dios, no está predicando el Evangelio. Eso me puso de cabeza. Se lo voy a volver a decir y se lo explico rápidamente. Dijo Martín Lutero, un reformador impresionante: si algún predicador, como yo y como usted y como algunos de ustedes, no está siendo acusado de predicar contra las leyes de Dios, no está predicando el Evangelio. Es decir, que todos los que pretendemos predicar la verdad del Evangelio siempre seremos acusados de mentirosos, estaremos siendo acusados de religiosos, de legalistas. Así que debemos ser acusados cuando predicamos la verdad. Pero cuando no predicas la verdad, todos quieren ser tus amigos, los políticos, los ricos, la gente, todos quieren juntarse contigo porque tú no comunicas la verdad. Estamos comunicando al mundo en nosotros. Y si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en esa persona. Dele un aplauso al Señor, por favor. Oremos, por favor, incline su rostro. Señor, te damos muchas gracias. En nombre de Jesucristo, por la dicha y el privilegio das de oír tu palabra. Señor, si hay algo de lo que queremos escapar, huir, si hay algo de lo que debemos arrepentirnos en este momento, es del legalismo. Señor, ¿cuánta razón tuviste cuando dijiste, yo soy el camino? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, tú decías, Señor, serán por mis obras, será por mi enseñanza, será por mi esfuerzo, será por mi excelencia, no por la tuya. ¿Cuánta razón, Señor? ¿Cuánta razón tienes? Y cuán necios somos nosotros al pretender ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras. Cuán insípidos somos, Señor. Cuán faltos de entendimiento hemos sido. Creyendo ser sabios, nos hicimos necios. En nuestra propia opinión. Nos fuimos tras los dioses ajenos. Nos fuimos detrás de las obras. Y no nos dábamos cuenta, Señor. Estábamos pisando tu sangre preciosa. Equivocados estábamos, Señor, al creer que merecíamos todas tus bendiciones. No merecemos, Señor, o no merecíamos más que la muerte eterna. Pero tú que eres rico en gracia y en misericordia, nos diste una nueva oportunidad.
quiero avergonzar a nadie, pero yo quiero hacer un llamado brevemente a los líderes y pastores que estén aquí. Que consideremos y reconozcamos que debemos arrepentirnos por estar viviendo un evangelio de legalismo, de obras, para obtener las bendiciones de Dios, y que hoy hemos comprendido que debemos arrepentirnos y apegarnos a la gracia. Lo único que yo le pido es que se ponga de pie en su lugar. Quiero que oremos juntos, usted y yo. Yo no voy a tomar la forma de un intercesor para usted, sino yo me voy a hacer como usted. Y yo quiero que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Levante sus manos al cielo, por favor, y dígale: perdóname, Señor. Perdóname por haber sido tan cruel con tu ley. No merezco nada, Señor. Lo único que merecíamos era el infierno, el cual fue hecho para el diablo y sus ángeles y no para nosotros. Sin embargo, nosotros iríamos a dar ahí, Señor. Oh Dios, hemos lastimado tu corazón y hemos promovido un alto nivel moral como la regla, el modo y la forma para que tú puedas bendecirnos, lo cual también es totalmente erróneo, puesto que también serían obras. Señor, queremos tomar una postura de esclavos, siervos inútiles, si hacemos tu voluntad. Somos menos que nada, Señor. Tú eres el Rey y siempre lo serás. Tú eres el Dios verdadero y siempre lo serás. Tus palabras son vida, son espíritu y siempre lo serán. Nuestras palabras, Señor, siempre serán huecas, vacías. Y no entendemos, Señor, que es tu palabra, que es tu evangelio. Señor, juntos te pedimos perdón en esta hora. Y te rogamos y te suplicamos que derrames abundante gracia, sabiduría, Señor, temor de Dios. Puesto que nos escogiste de lo más vil, de la basura del mundo, Señor, del egoísmo, la vanagloria. No hay razón para seguir igual. No hay razón, Señor. Queremos perder esa razón y ganar a Cristo en nuestras vidas. Que verdaderamente en nosotros la cruz de Cristo sea una locura para los que nos verán de ahora en adelante. Loco no por tus bendiciones, locos por la gracia salvadora y regeneradora. Haznos, Señor, una voz en esta nación, en las naciones, siempre y cuando estemos dispuestos a predicar la verdad del Evangelio. Y si no, Señor, de la misma forma que te pedimos, también te pedimos que podemos pedirte, Señor.
Alguien dijo, el fracaso de los cristianos y de los líderes es que se oyen cada vez más a sí mismos y se hablan menos. Es decir, cada día oímos más nuestro yo, nuestro deseo, nuestra carne, pero nos predicamos menos el Evangelio. Predicaremos tu Evangelio y cantaremos tu Evangelio, porque solo tú eres digno. Levante sus manos al cielo. Yo te he lavado con mi sangre preciosa, dice el Señor. Tú eres pastor o líder, dice el Señor. Te levantaré del polvo y la sabiduría de mi Padre vendrá sobre tu vida. No hablarás más de ti. Yo te ayudaré a que tengas autocontrol por medio de mi Espíritu Santo. Mi palabra será para ti lo que controle tu rebelde corazón y tus pensamientos vanos. Solo déjate en mí. Yo estoy tratando contigo. Hoy, dice Dios, hoy, si tú quieres y tú me permites, naces de nuevo a mi gloria, para mi satisfacción. Olvídate, dice el Señor, en querer satisfacerte tú mismo de tus placeres. Yo mismo te daré satisfacción. Que mi gracia, mi felicidad y mi verdadera paz llenará tu corazón, llenará tu iglesia y verdaderamente serás feliz. Y yo te añadiré todo lo que os falte conforme a mis riquezas. Si hoy quieres, dice el Señor, y hoy me lo permites, hoy naces de nuevo para mi Evangelio, para que vivas para mí, porque mi reino no es comida ni bebida. Yo soy la sal de la tierra. Vosotros sois la sal del mundo. Yo los llevaré y los conduciré por aguas de reposo, y haré brillar sus rostros, y sus palabras serán certeras y directas al corazón del hombre caído. Y mi Padre será glorificado en el cielo y en la tierra, y vosotros seréis salvos. Si enseñan esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sus generaciones serán salvas. Porque yo soy un Dios que cumple sus pactos y sus juramentos. Y no te dejaré y no te desampararé. Y te daré todo lo que necesites. Y tú me has dicho y te has preguntado, Señor, yo quisiera hacer lo correcto y no sé cómo hacerlo. Mi Espíritu Santo vendrá y llenará tu cuerpo, te estará enseñando todas las cosas, cosa por cosa, texto por texto, te iré enseñando a través de mi Espíritu Santo y verás la luz de mi Evangelio. Yo los amo, dice Dios, y al que se arrepiente, yo perdono todos sus pecados. Señor, te damos muchas gracias por estos momentos de gracia. Recibe toda la gloria y el honor. Somos tuyos, Señor.